Mucho se ha hablado estos días, desde el inicio del incendio en las cumbres de Gran Canaria, acerca si los dispositivos aéreos son los adecuados, entre otras cosas, para llevar a cabo las labores de extinción. También se habla mucho del agua que se vierte desde el mar, si es la adecuada después para la reforestación, regeneración de esos terrenos. Por eso tenemos la oportunidad en el día de hoy de hablar con Ferran Dalmau, que es ingeniero forestal, para que nos aclare todo ello. Buenos días, Ferran. Hola, buenos días. Bueno, quizá lo más polémico, y que incluso ha iniciado en Change.org una petición por parte de los canarios, el hecho de ese hidroavión en Canarias. Usted como experto, como ingeniero, ¿cree que es lo más adecuado un hidroavión con base permanente en el archipiélago? La respuesta a este tipo de preguntas suele ser depende. Es decir, Canarias tiene unas características orográficas y, digamos, de la tipología de incendios que hacen que los hidroaviones o los aviones anfibios, porque realmente son aviones anfibios, no sean seguramente la mejor opción. Entonces yo entiendo y comparto la rabia, la frustración, la necesidad que siente la ciudadanía de organizarse y de hacer algo, pero hay que tener en cuenta que lo que queremos no siempre, o lo que creemos que queremos no siempre es lo mejor. Canarias tiene unas características orográficas muy concretas y los hidroaviones o los aviones anfibios no son la mejor opción. Es mucho mejor para operar desde el punto de vista de incendios forestales en Canarias el uso de lo que nosotros llamamos ala rotatoria, medios de ala rotatoria, helicópteros, que permiten transporte de personal, que permiten hacer descargas dentro de los barrancos, que permiten una maniobrabilidad mayor y que, evidentemente, pues yo entiendo esas iniciativas ciudadanas, pero muchas veces parten desde la buena intención, como dice un buen amigo mío, hacer lo correcto de forma equivocada. Sí, que al final, como se suele decir, ¿no? Si vas a pedir, que por lo menos sea lo adecuado, ¿no? Un poco también informar a la población, porque es verdad que muchas veces en ese sentido parecemos borreguitos, vemos la petición, nos indigna, es verdad que nos duele, se queman más adecuado en cada momento, ¿no? Hay un tipo bueno, los helicópteros que han estado, de hecho, operando en las cumbres de Gran Canaria, se habla que son quizá más operativos, pueden más acertar a la hora de la descarga, porque se pueden incluso, no sé, como acercar más a esos puntos. ¿Eso es así, Ferran? A ver, en Canarias se operan diferentes tipos de helicópteros, desde los Ecuriel, más pequeñitos, más manejables, que son, por ejemplo, unidades con las que vuelan las unidades Presa, que son una de las unidades de élite más importantes que tienen ustedes en Canarias. Tienen varias muy buenas, pero los Presa son un poco el estandarte y los conocidos a gran escala. También tienen el Kamov, que es un helicóptero bombardero de origen ruso, que tiene una capacidad operativa espectacular y que prácticamente descarga lo mismo que un hidroavión, e incluso más, y esto habrá gente que se eche las manos a la cabeza, porque a la hora de hacer este tipo de valoraciones hay que pensar también en los tiempos entre descargas. Un Kamov que tenga una laguna, o que tenga un embalse, o que tenga una balsa cerca, está haciendo descargas cada mucho menos tiempo de lo que puede estar haciendo un hidroavión o un avión anfibio que tiene que bajar hasta la costa y que tarda 15-20 minutos en poder hacer ese tipo de tomas, con lo cual a lo mejor la carga por descarga, es decir, la cantidad de agua que se aporta por cada descarga puede ser ligeramente menor en el caso del Kamov, pero la efectividad es muchísimo mayor. De todos modos, también es importante tener en cuenta una cosa: en incendios como los que ustedes han tenido en esta última semana, es muy importante tener en cuenta que el viento hace que las descargas puedan llegar a ser bastante inefectivas. Es decir, hay una relación directa entre la efectividad de las descargas y la velocidad del viento. Sí. Más que nada por la seguridad de los pilotos. Al final es el piloto el que decide si el vuelo va a ser seguro o no, y se pueden llegar a suspender. De hecho, ha pasado en algunos incendios suspender las operaciones aéreas por una cuestión de velocidad del viento. Para que la ciudadanía nos entienda, o para aportar algún dato, digamos, desde el punto de vista técnico, 15 nudos ya hay que empezar a revisar. A partir de 15 nudos de velocidad del viento hay que empezar a revisar si las descargas están siendo efectivas o no. Y a partir de 25 nudos, muchas veces en general no van a ser eficaces esas descargas. Entonces, ¿se puede trabajar con medios aéreos y con vientos? Sí, por supuesto, pero baja la efectividad.
Entonces, si le añadimos todos los condicionantes, como por ejemplo que un helicóptero puede trasladar personal a la zona de operaciones, y un avión medio de ala fija no puede hacerlo, no puede, a no ser que nos tiremos en paracaídas como hacen los americanos, los hotshots. Realmente es muy importante tener en cuenta que ya que pidamos los medios más adecuados para nuestro territorio. Sí, que vamos viendo las limitaciones, ¿no? Incluso hablando con Javier Jimeno, un teniente piloto del 43 Grupo, nos decía en ocasiones, por ejemplo, el cargar en el mar cuando hay olas de más de 1 metro ya nos supone que no podemos sino llevar a cabo la recarga de agua en tierra, con lo cual al final se va complicando todo, ¿no? Además, es que 25 nudos son 48 o 50 kilómetros por hora. Quiero decir, es que estamos hablando de velocidades muy habituales en incendios. Entonces, los medios aéreos de ala rotatoria que permiten llevar al personal a la zona, que permiten estar transportando también gran cantidad de agua con una isocrona, es decir, cada menos tiempo estar llevando a cabo una descarga, entendiendo toda la polémica que se ha podido generar por la buena intención de la gente, es muy importante que la gente se deje aconsejar. Lo que pasa es que vivimos tiempos en los que el efecto del Dunning-Kruger, el efecto cuñado, sucede muy a menudo y todo el mundo sabe de todo. ¿Cuánto daño han hecho los cuñados, Sí, de verdad que sí, es una cosa que no tiene un nombre técnico, pero bueno, en cualquier caso, para que todo el mundo nos entienda, del cuñadismo de toda la vida. Es decir, yo entiendo las peticiones de la gente, y yo no soy quien para juzgar si Canarias necesita más medios o no. Evidentemente, cuantos más medios, mejor. De todos modos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y esto también es un dato que me gustaría aportar, sí. Entre los años 2000 y 2015, Canarias ha sufrido 1.723 incendios, ¿de acuerdo? Sí. Que han quemado más de 62.000 hectáreas. Pues de esos 1.723 incendios, solamente 10 han sido grandes incendios forestales. El 0,8% de los incendios de Canarias, estos son datos del ISTAC, sí. Estos son datos del Instituto de Estadística de Canarias, son responsables del 87% de la superficie quemada. Y esto nos debería llevar a una reflexión. El problema no es solo la causa de la ignición, la causa que provoca el incendio, una radial, un cigarro, una mala intención. Eso es un factor, ¿de acuerdo? Pero el problema es que del 18% de la superficie del archipiélago que tiene potencial agrícola, hay 90.000 hectáreas sin cultivar, por ejemplo. Solamente hay cultivadas 41.400 hectáreas. ¿De acuerdo? Sí. El problema es que tienen ustedes, hicimos un trabajo hace un tiempo de más de 1 millón de construcciones totales en el archipiélago canario, 845 núcleos de población, 623.000 construcciones están en zonas de riesgo, en 718 núcleos, que es lo que se denominan zonas de interfaz urbano-forestal, lo que podría ser Tejeda, lo que podría ser Coruña, lo que podría ser Artenara, ¿de acuerdo? Y en la isla concreta de Gran Canaria, en este momento el 72,4% de las viviendas, más de 163.000 viviendas, están en una zona, o sea, están en un riesgo medio, que a medida que el abandono rural vaya evolucionando, irán pasando a la categoría de riesgo alto o muy alto. Actualmente tienen ustedes 13.000 viviendas en zonas de alto riesgo, sí, y 38.000 en zonas de muy alto riesgo. Sí, además que precisamente lo que apunta usted, Ferran, ese abandono del campo, muchos oyentes nos reflejaban, ¿no? A lo mejor viven incluso en esas zonas rurales y hablaban de cómo quizá antes el dedicarse al campo, pues cada uno mantenía su parcela, era una forma de que no quedaba ese combustible que puede tener a lo mejor el fuego en un momento dado, y cómo se habían ido dando cuenta de cómo aumentaba el riesgo de incendios a medida que pasaban los años y con ese progresivo abandono. Pero es que por lo que hablábamos del cuñadismo y de la opinión de la gente, que yo ya lo digo, yo simplemente aporto una serie de datos para invitar a la gente a la reflexión, porque al fin y al cabo no se pueden imponer este tipo de cosas. Yo aspiro a que la gente lo entienda. Hay otro bulo, otra leyenda urbana, que dice que es que si tocas un árbol, los de medio ambiente te crujen. Eso es falso. Es decir, el Cabildo de Gran Canaria hace unos años lanzó una campaña muy buena en el que invitaban a la gente a que limpie los 15 metros alrededor de su vivienda. Porque hay que trasladarle a la gente una cuestión. Si por tu seto de tu casa llega el fuego a tu árbol y por tu ventana se mete el fuego en tu casa, no le puedes echar la culpa a nadie, es culpa tuya que se te queme la casa, o el pajero o lo que sea. Es decir, hay una responsabilidad privada también en todo el tema de los incendios forestales. Tener el entorno de nuestras viviendas sin acumular restos, eso también es responsabilidad nuestra. Evidentemente que hay que hacer gestión forestal y hay que recuperar toda la agricultura que sea posible. Mire, cada agricultor que abandona su parcela, cada ganadero que cierra su explotación extensiva, es una victoria para el fuego.
y es muy importante que la gente que tenemos conciencia medioambiental y que queremos, yo me paso el medio año, mucha parte del año me paso viajando a Canarias, viajo todos los años 2, 3, 4 veces, porque trabajamos mucho allí y conozco muy bien las islas y les tengo una estima especial. Entonces me fastidia muchísimo ver que se queman por una parte y luego que cuando se queman las soluciones que se plantean no siempre son las más adecuadas. Entonces, no sigamos en esta vorágine de carrera armamentística de más aviones, más helicópteros, más... Que sí, que yo no digo que no haga falta, o sea, yo no digo que se retire ni un solo medio y que si hace falta más medios, que se pongan, pero que se pongan los medios adecuados. Y segundo, no nos planteemos en la respuesta que damos como sociedad, no nos paremos ahí, parémonos en intentar resolver el problema. Porque ¿cuáles son las soluciones que plantea Ferran? La solución pasa necesariamente por la gestión forestal sostenible, pasa necesariamente por incentivar y ayudar directamente a la agricultura, especialmente la agricultura en zonas de barranco. Yo recuerdo cuando el incendio de Valle Gran Rey en 2012, posteriormente estuvimos trabajando en el Plan Integral de Defensa contra Incendios de La Gomera, y uno de los alcaldes de uno de los pueblos afectados me decía, es que claro, en aquel barranco había combustible de 40 años. Cuando yo era pequeño no había combustible porque era todo huertas y estaba todo cultivado y estaba todo de plátanos o de papas o de... Es decir, había una cultura agrícola y evidentemente la administración pública también tiene que articular mecanismos que faciliten y hagan posible la vida de la gente en el campo. Y sobre todo, aquellos puntos críticos alrededor de las zonas pobladas, en los nudos de barranco y tal, tienen que estar en unas condiciones que el día del incendio permitan al operativo de extinción poder plantar cara. Porque ya le digo, solamente son un 0,8% de los incendios. Pero el día que se produce ese incendio, se nos queman 1.500 hectáreas, como el último que ha pasado en Tejeda, o como el que pasó en el 2017, o como... Ya, Canarias es tierra de fuego. Mire si es tierra de fuego que sus pinos son uno de los pocos pinos del mundo que rebrotan, porque están acostumbrados al fuego y han desarrollado evolutivamente sus mecanismos para rebrotar. Entonces, aprendamos las lecciones y no estemos siempre dándole vueltas a las mismas polémicas improductivas que no conducen a nada, y sobre todo, tienen ustedes muy buenos técnicos que mayoritariamente, y además he estado preparando la entrevista, he hablado con muchos compañeros de Canarias, hay prácticamente unanimidad, es decir, los mejores medios para Canarias no son los aviones de ala fija, son los helicópteros. Y es necesario que eso la gente lo entienda. ¿Quieren ustedes más medios? Sí, pídanlos, de acuerdo, pero pidan los medios adecuados. De todas formas, si hablamos del tema económico, entiendo yo también que tener una base, tener en el caso que fuese un hidroavión o un avión anfibio de manera permanente, desde el punto de vista económico, no sé si al final son medios rentables o quizá lo que hemos hablado de que el helicóptero sea más rentable. No sé si eso está cuantificado, Ferran. La extinción nunca es rentable, porque la extinción es un coste para la sociedad. Es decir, la extinción es gastar dinero en... hay un compañero de Gran Canaria, precisamente Carlos Velázquez, que es el autor de una gran frase que a mí me gusta mucho y que la utilizo muy a menudo, que es la de invertir en verde para no tener que gastar en negro. Es decir, apagar incendios es carísimo, porque estamos perdiendo recursos, porque estamos perdiendo bienes, porque estamos teniendo toda una serie de situaciones muy, muy, muy complicadas que están costándonos dinero como sociedad. La prevención es infinitamente más barata porque es una inversión. Se generan puestos de trabajo, se mitiga cambio climático, se genera paisaje. En una isla turística como Canarias eso es fundamental. ¿De acuerdo? O sea, entonces hay toda una serie de cuestiones. Mira, un incendio puede estar costando entre 25 y 55.000 euros al día. ¿De qué depende? Pues depende de si está trabajando la UME o no, de cuántos medios aéreos hay, depende de un montón de cosas. ¿De acuerdo? Para que se hagan una idea, un helicóptero como el Bell 212, que también es un helicóptero habitual, estamos hablando de 0,29 euros por litro descargado. Sin embargo, el Ecuriel, que es uno de los que tienen ustedes por ahí trabajando, son 0,11 euros por litro descargado. El Airbus, el Air Tractor, que es un avión de 3.100 litros, uno de los que ustedes tienen en Canarias, 0,19 euros por litro descargado. Es decir, hay toda una serie de recursos que además los datos existen. Quiero decir, eso está calculado, existen datos.
Entonces, también es una cuestión de tener en cuenta los costes de todo ese tipo de cuestiones. Claro, es que al final no es lo vemos por muchas de las cosas que tenemos en el archipiélago y no a lo mejor relativas a la extinción de incendios, que quizás ver si realmente es las propuestas, el mantenimiento con el tiempo los hace rentables, vamos a decirlo así, y viendo por los números que nos está diciendo, pues eso, partiendo de la base de que no es rentable la extinción de incendios, pues también lo que más se adapte, pero también desde el punto de vista de si hay que mantenerlo, ¿no? Mire, para que se haga una idea, en el año 2017 en España estaban operando en total, en todas las comunidades autónomas, 262 medios aéreos, ¿de acuerdo? En toda España. En Canarias había en ese año 9 de esos 262. 9 también tenía Aragón, 9 también tenía Madrid. Es decir, otras comunidades autónomas tienen exactamente el mismo número de medios. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana teníamos 18, Cataluña tenía 20, Castilla-La Mancha tenía 25, Andalucía tenía 33. ¿De acuerdo? Pero el problema es que son los mismos medios aéreos que tienen los Estados Unidos de América. Y, si no me equivoco, no tenemos la misma superficie forestal que los Estados Unidos de América, ¿verdad? Es decir, estamos apostando por la carrera armamentística cuando realmente no es necesario... por cierto, un dato que se me ha pasado decir antes, el Kamov K-32, que es uno de los grandes queridos por los forestales en el monte, porque una descarga de Kamov son 4.500 litros respecto de los 5.000 y pico que te puede descargar un Canader, de los amarillos, el Foca, son 0,11 euros por litro descargado, que es bastante más barato que el de otros medios aéreos, ¿de acuerdo? En cuanto a litros descargados, ¿vale? Porque también se han hablado mucho de litros descargados durante el incendio y toda la historia. Y más no necesariamente es mejor. El problema es que vivimos en una sociedad en la cual parece que más sea mejor, pero no necesariamente es así. Entonces, en vez de apostar por la carrera armamentística, apostemos definitivamente, y no solo de palabras. O sea, a mí me indigna cuando la extinción es la respuesta que damos como sociedad, y es una respuesta reactiva. Necesitamos soluciones proactivas, es decir, actuar antes de que se produzca el incendio. En los particulares, en sus viviendas, en el entorno de sus viviendas, en sus 15 metritos alrededor de sus casas. Las administraciones públicas en los terrenos de su propiedad. Y toda la sociedad en su conjunto pensando que cuando se nos quema algo a todos. Y al final, lo único que es inevitable en esta vida es seguir respirando y seguir bebiendo. Con lo cual, tengámoslo en cuenta, porque mientras nos perdemos en discusiones más o menos improductivas, se nos van quemando los territorios y el desierto sigue avanzando. Entonces podemos perder el tiempo haciendo cuñadismo en Twitter, o podemos escuchar a la gente que sabe. Y tienen ustedes en Canarias grandísimos profesionales, y además aprovecho la oportunidad que me dan ustedes en la radio para enviarles un fuerte abrazo a todos mis amigos de Canarias, que son muchos tras muchos años trabajando allí, y que sé que se han partido el pecho esta semana intentando apagar el fuego, y que lo han conseguido como siempre. Sí. Con lo cual, enhorabuena, porque tienen ustedes uno de los operativos más potentes de España y lo demuestran. Además, los mejores medios que tienen ustedes en Canarias estaban allí ya antes de que llegaran los hidroaviones. Y realmente en Gran Canaria tenían a los Presa, a los Blau, a los Charlie, los tenían trabajando ya desde antes de que llegaran los medios. Sí, porque Ferran, no sé si comparte la reflexión de mucha gente plantea, ¿no? Y ayer también lo mencionábamos, el hecho de, pues vemos sitios como California, en Estados Unidos, que los grandes incendios que arrasan casas, que incluso muere gente, no consiguen controlarlo en muchas ocasiones antes de 20 días, ¿no? Y ellos sí que tienen medios y sí que gastan cantidades ingentes en material y en todo tipo de dispositivos, con lo cual ahí se puede ver que quizá no es tanto el tener todo el aparataje del mundo, ¿no? Tenerla más grande no siempre significa que sea mejor. Es decir, miren, el Canader CL415 o el Canader CL215, que son los FOCA, los que han estado interviniendo en Canarias y que parece ser que son los que se piden en esta petición de change.org, que me parece muy bien, y además respeto profundo a todas esas 200.000 personas que han firmado la petición en 24 horas. Pedirlo, pero pedirlo bien, lo que venimos diciendo desde el principio, de que sea lo más adecuado, que a lo mejor escuchamos hidroavión se transmite de generación en generación, pero no es lo que nos hace falta. Además, piensen, le he dicho, el Kamov 0,11 euros litro, el Canader 0,36 euros litro. Oiga, es que es más de 3 veces más caro cada litro de agua descargado por un cacharro de estos. ¿Por qué no nos gastamos ese dinero? Además, si el incendio, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno hecho en La Palma sobre el coste de los incendios de La Palma, de Mazo y Fuencaliente. Si el incendio de Mazo y Fuencaliente costó 2 millones de euros solo en los costes de extinción,
o el de La Gomera costó casi también otros 2 millones de euros solo los costes de extinción, más todos los daños que generan, más porque no nos gastamos ese dinero antes del fuego. O sea, tenemos dinero para la extinción, porque es inevitable, pero sin embargo no ponemos dinero para la gestión forestal sostenible, no ponemos dinero para la recuperación de la... ¿Qué pasaría si se planteara dar ayudas directas a los agricultores o a la gente del mundo rural a la que habría que hacerle un monumento por aguantar todavía a pesar de todo? Sí. Y por cada hectárea que mantengan cultivada en zonas estratégicas, en barrancos, en zonas importantes alrededor de las viviendas, recibieran una ayuda por parte de la sociedad. Uh-huh. Hay un WhatsApp que nos llega al 610-1080-10, Ferran, que nos dice: buenos días, antiguamente no habían incendios o no tantos, antes bajaban los camiones llenos de pinochas para los animales, ganados sueltos comiendo, ahora coges una pinocha y te cae el ceprona encima, no te dejan coger ni un palo. ¿Será cierto que hay personal limpiando los montes? No lo sé con certeza, pero quizá debieran contratar más personal, reforzar gente que está parada para limpiar los montes, los campos. Dice, en este caso hablaba de las palabras de ayer de Antonio Morales. Dice: el presidente también considero que estuvo muy prepotente respecto que hay que respetar decía aquí, la opinión de los ciudadanos. Yo digo una frase que no sé si la escuché, o al final ya cuando utilizas algunas frases nunca sabes si son tuyas o te las has contado a alguien o lo que sea, pero sí. El pueblo siempre tiene la razón, pero no necesariamente sentido común. O no, por lo menos, o no necesariamente conocimientos específicos. Es decir, yo no sé nada de fisión nuclear. Jamás se me habría ocurrido decirle al responsable de Chernóbil lo que tenía que hacer. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, además, te pongo un ejemplo, vamos a hacer un símil. Queremos más camiones de basura y queremos que sean más grandes, ¿vale? A lo mejor para una isla como Canarias o como Gran Canaria o para las Islas Canarias, que tienen estas carreteras muy entretenidas, a lo mejor camiones más grandes de basura no son la solución más adecuada. A lo mejor la solución pasa por intentar reducir la cantidad de residuos sólido urbano que se genera, pasa por campañas de concienciación para el reciclaje, pasa por medios para la gestión de esa basura más adecuada. Es decir, yo no soy experto en ciertas cuestiones y no me permito el lujo de opinar. El problema es que hoy en día vivimos en un momento en el que todo el mundo tiene una opinión. Me parece perfecto, pero al final hay que tener en cuenta también el criterio de los técnicos. Miren, yo conozco gente que esta semana, a mí mismo me ha pasado, pues un par de tweets en redes sociales, y desde godo enterado hasta, descalificaciones de todo tipo, te cae la del pulpo simplemente por no escribir lo que la gente quiere leer. Oiga, pues no, mire, llevo toda la vida estudiando y toda la vida trabajando en el ámbito del medio natural, de los incendios forestales y de la gestión forestal, y usted me parece muy bien que tenga un punto de vista diferente al mío, pero el mismo respeto que pide para usted, téngalo usted para con el criterio de la gente que sabe a lo mejor de un tema más que usted. Sí. Respecto al tema que comentaba de la pinocha, vamos a ver, hay también mucha leyenda urbana respecto de por qué se te puede caer el pelo. Si usted se va a la administración adecuada y presenta el papel adecuado, normalmente le van a dar permiso. La administración está deseando que la gente interactúe con el monte. Lo está deseando porque se están dando cuenta de que es necesaria la gestión forestal. Entonces, el problema es que muchas veces la gente no pide las cosas. La administración se relaciona con la ciudadanía por escrito, con un registro de entrada que además hoy en día con un DNI electrónico, tú desde cualquier ordenador, desde cualquier teléfono, puedes... Ferran, pero a veces todos sabemos la burocracia que lleva muchas veces la administración. Estamos hablando a lo mejor de gente que vive en el campo, gente mayor que muchas veces todo este tema electrónico y esto es un sin vivir. Entonces, de acuerdo, por eso nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el plan que le comentaba antes de La Gomera, una de las cosas que se planteaba para La Gomera era una oficina móvil del Cabildo que se desplazara a las zonas rurales una vez a la semana o una vez cada 15 días, de manera que la persona que vive en zonas rurales y a la que estoy totalmente de acuerdo, moverse desde Artenar hasta la capital, evidentemente pues te cuesta un rato, y si ya tienes una edad y las carreteras son como son, pues evidentemente te echa para atrás. Lo entiendo perfectamente, ¿vale? Reivindiquemos que la administración ponga a disposición de la ciudadanía oficinas en las zonas rurales. Reivindiquémoslo. Si no queremos que se nos vacíen las zonas rurales, habrá que prestar servicios en las zonas rurales. Pero las cosas hay que pedirlas y hay que gestionarlas. Y está hablando usted con una persona que yo dirijo un equipo técnico que acabamos de gestionar ahora mismo, por ejemplo, en Valencia, 57 planes de prevención de incendios en 57 municipios, y tengo de burocracia o de burocracia, tengo de todos los colores y tamaños. Porque nos ha pasado de todo, desde papeles que faltan, gente que no quiere tramitar un papel porque no sé qué. O sea, claro que sí, evidentemente.
Pero las consecuencias de no hacer las cosas por el canal que tocan es que acaban no haciéndose y que se genera mucha leyenda urbana. Porque ya le digo, por ejemplo, para limpiar los 15 metros alrededor de las casas no hace falta pedir permiso. Eso directamente lo pueden hacer. Si todo el mundo se limpia sus 15 metritos alrededor de su casa... Son muchos metritos limpiados. Evidentemente. Y eso es lo que ayuda a gestionar este tipo de reglas. Lo que tenemos que tener claro es que lo que no podemos hacer, y ahora hablo como sociedad, la responsabilidad pública y la responsabilidad privada, lo que no podemos hacer es esperar a que los otros hagan lo que hay que hacer por nosotros. Porque evidentemente cada uno tiene su parcelita de responsabilidad. Con lo cual, primero, tomar conciencia de cuál es mi parcelita de responsabilidad. Segundo, llevar a cabo aquellas acciones que dependen de mí. Tercero, exigir a los demás que lleven a cabo sus actuaciones. Sí. Y así seguramente no nos harán falta tantos hidroaviones, ni... Es decir, al final yo no quiero, jamás lo he querido, que se quite importancia al trabajo de los consorcios, de los servicios de emergencia, de los medios del cabildo, de los agentes. No, en absoluto. Ni que se quite unidades del campo, en absoluto. El día del incendio hace falta todo lo que tengamos. Pero que se gaste el dinero público antes, porque eso es inversión. Pero para que no se tenga que gastar después, porque eso es coste. Y como sociedad no podemos estar apagando incendios a razón de 55.000 euros la hora. O sea, un incendio de 24 horas te puede costar 600, 700.000 euros fácilmente, solo los costes de extinción, sin contar los daños. Casas quemadas, recurso agua, recurso paisaje, emisiones de energía. Me voy un poco más lejos de Canarias. En lo que va de verano, en Rusia se han quemado casi 4 millones y pico de hectáreas. ¿Sabe usted la cantidad de emisiones a la atmósfera que compartimos todos los rusos y nosotros? Sí. ¿Qué supone eso? Es decir, tenemos un problema de magnitud global. Tenemos un problema que es letal. El año pasado, en un incendio de 3 horas, murieron 100 y pico personas en Grecia. El anterior en Portugal, en California. Y, evidentemente, esto lo he dicho antes, California, la todopoderosa California, que tiene un montón de recursos económicos y técnicos. De la mejor gente, o sea, de los grandes ideólogos de los incendios forestales del mundo están en California. Y pese a todo, se les queman incendios de 65.000 hectáreas, con 17.000 casas quemadas el año pasado en Estados Unidos. O sea, no es una cuestión de más dinero, es una cuestión de dinero mejor gastado. Yo creo que me quedo a lo mejor como ser más proactivos en vez de reactivos. Y Ferran, paso a leerle algunos WhatsApp que se nos han quedado atrás. Nos dice un oyente: por fin alguien dice que la prevención, ya sea en sanidad, siniestros, etcétera, supone una inversión de dinero sin que haya beneficios económicos. Y apunta también: esperemos que los políticos no sigan pretendiendo hacer caja con todos los servicios que los ciudadanos tenemos derecho. Otro oyente que apunta dice: por fin alguien con las ideas claras, háganle caso, por favor, es un buen asesor. Pues nos quedamos con estos WhatsApp que le transmiten los oyentes a Ferran, que ya de todas formas nos habían avisado que eran nos habían dicho, este hombre es de los mejores de España. Pues ahí quedan esas ideas de un poco también todos tenemos que parte de culpa o podemos ser parte activa en la prevención de incendios. Ferran Dalmau, ingeniero forestal, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y mucho ánimo para lo que queda de verano. Pues sí, gracias, Ferran. Buen día. Buen día.